Bueno, el primer mandamiento de todos, the first commandment of all. En nuestro último estudio vimos que los líderes religiosos continuaban en sus intentos de atrapar a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra. A responder a la pregunta sobre la historia de una mujer que se había casado con 7 hermanos, y el que sería su esposo en el cielo, Jesús lo expone su arrogancia, ignorancia de las escrituras y su hipocresía para atraparlo. Here in our last study, we learned how they came to him with a question of a woman that married eventually 7 brothers, and at the end, when they got to heaven, whose husband would she be or would she have? And in that, Jesus continues to expose their pride and their arrogance, ignorance of the Word of God. Bueno, en esta porción de la Escritura vamos a ver otro retador con los intentos de atrapar a Jesús. Y una vez más Jesús le da una respuesta que no se puede discutir, porque viene directamente de las Escrituras que estos judíos conocen muy bien. And here in this study we'll see another challenger coming to test Jesus. And Jesus gives him an answer that cannot be debated, because it's true and it's something that the Jews know very well. Hermanos, oro para que veamos la importancia de cómo podemos aprender a aplicar estas mismas estrategias cuando enfrentamos desafíos similares. My prayer, brothers, is that we would learn to use these similar strategies that is taught here, that Jesus uses here, okay? Cuando miramos más profundamente lo que está sucediendo aquí, descubriremos la raíz central de todas estas preguntas y sus intentos de engañarlo y atraparlo. Bueno, Jesús no iba a jugar su juego, y nosotros hoy debemos tener cuidado de no caer en estos engaños. We need to be careful that we ourselves do not fall into these games, these traps. Okay? Una cosa, hermanos, que veo yo más preocupante es que he notado hoy que muchos cristianos han picado en anzuelo y han caído en estas mentiras del diablo. What I've noticed, sadly, guys, more and more in these days, I've noticed more Christians taking the bait and falling into these traps more than ever. These traps of the lies of the devil. Son muchos que han caído por estas agendas satánicas. Más que nunca, hermanos, vemos la táctica de Satanás dividiendo a esta nación y al mundo, incluso dividiendo algunas iglesias de la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, en las noticias el otro día leí que una mujer creó su propia iglesia para adorar el aborto, para adorar la matanza de niños no nacidos. Realmente adoran el aborto y enseñan a otras mujeres a hacer lo mismo. Tragic, I saw in the news that this woman created her own church where they worship abortion and where they teach women to worship abortion, the killing of innocent unborn children. ¿Cómo, hermanos, cómo se puede que una nación que fue creada con sus cimientos en la palabra de Dios ahora puede ser engañada tal falsamente por todas estas mentiras? How can a nation that was once founded in the Word of God so easily be trapped or be deceived for these lies? How? ¿Cómo? Bueno, la respuesta es simple. En un tiempo, hace muchos años, esta nación adornó la palabra de Dios y la soberanía de Dios, pero ahora han dejado su primer amor y han abrazado los dioses de este mundo. Many years ago, this country once adorned God, once respected His
sovereignty. But now, many have embraced the gods of this world. And with that, guys, we see the fall of our nation, the fall of many nations. Este es el tema, hermanos, de este mensaje, para que recordemos y volvamos al mandamiento más grande que fue dado. Por favor, ven conmigo a ver algunas escrituras muy conocidas y citadas con frecuencia. Por favor, vamos a 2 Crónicas 7, 14 a 16, por favor. 2 Crónicas 7, 14 a 16. Aquí dice, si se humillaré mi pueblo, sobre el que mi nombre es invocado, y oren y buscaren en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora es elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermanos, recordemos que estos versículos le están hablando al pueblo de Dios, a nosotros, y no a los perdidos. Lo que estamos presenciando hoy en esta nación es el proceso natural de aquellos en el mundo sin Dios. What we are witnessing today in our culture is the natural human nature, the natural sinful human nature of man without God. And for us as believers, we should not be shocked by that. As grieving as it is, that's the human nature of man, okay? The sinful human nature of man. ¿Cómo, hermanos, podría llegar rápidamente a esto? ¿Cómo? How can we have come so quickly to this point? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, se ha vuelto complaciente y se ha dormido. How can we have come to this so quickly? Because the church, the body of Christ, has become complacent and has fallen asleep. Muchos han olvidado el primer mandamiento que Dios nos dio. Many have forgotten the very first commandment, to love our God with all of our hearts. And we'll get into that here. Bueno, antes de comenzar en Marcos, por favor vengan conmigo al libro de 2 Timoteo para un recordatorio de Pablo de lo que estamos experimentando en los días que estamos viviendo hoy, hermano. 2 Timoteo 2, 15 a 19. Y aquí hablando Pablo dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias y solo llevan a una conducta que cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción. Dice, el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que en estos días muchos van a dejar la fe y serán engañados para seguir otras doctrinas. Aquí tengo preguntas que me gustaría que todos, hermanos, todos meditáramos mientras escuchamos este mensaje. I have questions for us. En el fragor de la batalla en la que nos encontramos, abandonemos
la palabra de Dios o nos mantendremos firmes hasta el final? In the heat of the battle, brothers and sisters, today that we're facing, are we going to abandon the Word of God? Or are we going to stand firm until the end? Is your relationship with Christ a reflection that you are still in the battle? Moving forward with your eyes focused on Jesus Christ. ¿O están enfocados en las cosas del mundo? ¿O refleja que has perdido tu enfoque en las cosas de Dios y estás cerca de abandonar tu fe? Or you are close? Does your lifestyle reflect that you're close to abandoning your faith? Oh, you're going through the motions. You come into church, but there's no fire there. There's no love for God anymore. The things for God has now become something that is an inconvenience to you. I pray, my brothers, oro para que meditaremos en estas cosas. Ahora, por favor, vamos al libro de Marcos para comenzar. Marcos 12, 28 a 34. Aquí el gran mandamiento. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Here we see this guy coming to Jesus saying, he's got a question. What is the greatest commandment of all? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí vemos el siguiente retador. Fue un escriba que también era fariseo. Aquí el Señor citó Deuteronomio 6, 4 a 5, que se llama el Shema. Y los judíos hasta este día, hoy hermanos, recitan este versículo todas las mañanas y las noches. Here he cited Deuteronomy 6, 4 and 5. The Jews till this day still cite this verse, morning and night. También aquí Jesús le citó Levítico 19, 18, que enfatiza el amor por el prójimo. Hermanos, Jesús hizo del amor lo más importante de la vida. El amor es el cumplimiento de la ley. In his ministry, earthly ministry, Christ made love the most important thing. Because love is the completion or the fulfillment of the law. Por favor, para ver eso, por favor, vamos al libro de Romanos, por favor, 13, 8 a 10, para leer lo que dijo Pablo de esto. Romanos 13, 8 a 10. Aquí dice Pablo: no deben a nadie nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, no cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hermanos, este hombre vino a atrapar a Jesús, pero sabiendo lo que está escrito en la ley, este hombre solo podía estar de acuerdo con la verdad escrita en la palabra de Dios. This guy came to trap him. And he asked the one question that when Jesus answered, he couldn't debate that answer.
Because that answer is true. In his attempts to trap Jesus, he himself fell into that trap. But keep in mind, Jesus sees beyond the trap and he sees into this heart of this man. Casi podéis decir que esta trampa fracasó en este hombre. En lugar de encontrar algo en contra de Jesús, solo pudo estar de acuerdo con la verdad. In his attempts to trap him, he had to agree with Christ because it's true. The lesson we should learn from this portion here is, do we know the Word of God? Are we ready for those that come against the Word of God? Because if you're not prepared, then you're going to stumble. You're going to stumble. Well, let me have you talk to my pastor. No. Bueno, aquí leemos acerca de su respuesta, Marcos 12, 32 a 34. Marcos 12, 32 a 34. Aquí el punto es, no estás lejos del reino de Dios. You're not far from the kingdom. That's the point here. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Here we see the guy agreeing with him. This is the greatest commandments. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. You're not far, man. You're not far from the kingdom of God. Y a ninguno osaba preguntarle. This is the last question, guys, that he is presented to him until he's arrested in the garden, until his trial. Hay momentos, hermanos, en cuando van a venir a otras personas a probar nuestro conocimiento de la palabra. Por ejemplo, el diablo probó esta táctica con Jesús en el desierto, en Mateo 4. Pablo también nos da un ejemplo cuando les enseña a Timoteo de este mismo principio. Many people will come and test us, like Satan came and tested Jesus in the wilderness. If you are the Son of God, turn these stones into bread. And Jesus quoted the word of God. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Por favor, ven conmigo al libro de 2 Timoteo una vez más para ver lo que está escrito. 2 Timoteo 3, 10 a 17. Otra vez aquí hablando Pablo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio e Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Let's not overlook that scripture. Because many people think that living for Christ is something that, it's going to be glorious. It's going to be walking through the tulips every day. Believe me, but there is time where it's glorious. But right here he says, you will face persecution. Más a los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde las niñas has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe es que en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Are we ready? Are we prepared? God is moving. God is moving. Otra noche vimos la película de Jesus Revolution. Wow. ¿Qué hizo el Señor en este tiempo? El Calvary Chapel. Era maravilloso. Y mirando el Chuck Smith ahí, cómo mira a este hombre. Hermanos, cuando olvidemos nosotros creyentes que es un honor, es un privilegio que Dios nos eligió para compartir el Evangelio, ya perdemos el enfoque de Dios. When we lose the sight of the privilege and the honor that God has given us to share the gospel, we lose the vision, the sight, the focus of God. Watching this movie, seeing Chuck Smith and his struggles, it touched my heart. Because he didn't think in himself he could do it, and he was right. He didn't do it. God did it. Sometimes we just need to get out of the way, man. But when we get out of the way, that doesn't mean we go do our own thing. That means we wait for that moment. God, let me know when you want me to come in. Let me know when you want me to come in. I'm right here ready. I'm ready. Gracias a Dios. Hermanos, en esta conversación, este hombre era una herramienta de los fariseos que estaban tratando de obtener evidencia en su contra. Pero este escriba, después de escuchar la respuesta del Señor, la palabra de Dios, la verdad, había penetrado en el corazón de este hombre y estaba comenzando a obtener un entendimiento espiritual más profundo de la fe que creía entender. After he heard this, he came with his bag of tricks. I'm going to trip this guy. I've been sent by these to trick him. Jesus, tell me the greatest commandment there is. The first one. And Jesus tells him what it says in Deuteronomy. He tells him what it says in Leviticus. And this man is there. He knows the law. And he begins to realize, this man is true. And in that, the Word of God penetrates. And in that, this man begins to struggle. He begins to struggle with what is true, and he begins to struggle with what is religion. Now he's got a decision. Am I going to follow what is true, or am I going to continue in this religion? Jesús pudo ver más allá de la trampa y vio dentro del corazón de este hombre. Cuando le dijo a este hombre, no estaba lejos del reino de Dios. Esto es lo que quiso decir. Jesús pudo ver que este hombre estaba probando su fe por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que su religión le estaba enseñando. Este hombre se quedó con la decisión de continuar en su religión o perseguir el nuevo significado de la fe. You will encounter people like that. When you have these conversations with others,
take him here. Your opinion doesn't matter nothing. Here. Because the Word of God will penetrate. And if this man has any desire of truly knowing God, the Word of God will penetrate. And he'll be there like, wait a minute. He's saying what is true. How can I debate that? How can I disagree with that? Wait a minute, but my religion teaches me this, but he teaches the truth. He had a decision. I pray that he chose. I pray that he chose the truth. Ahora más, hasta aquí hemos hablado de circunstancias, de cómo vendrían otras personas a tratar y atraparlos y engañarnos. En la cultura hoy la evidencia se ve en todas partes, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que otros se oponen cada vez más al cristianismo, nos damos cuenta de enemigos detrás de estos ataques. We know when these attacks come against Christianity, we know where the main enemy is, Satan. Sin embargo, hay un enemigo escondido de que debemos ser conscientes. There is a hidden enemy that we need to be mindful of. And that hidden enemy is called complacency. Complacencia. Una de las formas de ser víctima de esto es olvidar cuál es el mayor mandamiento. Por favor, ven conmigo al libro de Primero de Pedro para leer lo que dice aquí Pedro. Primero de Pedro 5, versículos 6 a 11. Aquí dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad Dios los llamó a ustedes, a quien participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco tiempo, dice, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Watch out for the lion. But sometimes the lion's right here. Sometimes it's right here. It's called complacency. We get lazy. We get complacent. Oh, you know what? The NBA playoffs is playing right now. I got to go home and watch. Oh, wait a minute. Facebook. Pastor Jim was talking this morning about, are we truly devoted to God? We spend hours in sports preparing for 1 hour of play, hours in recreation, hours of hobby, hours on Facebook. But when it comes to the Word of God, we're like, oh, Lord, I don't have time for that. Okay. The question that I asked before, are you still in the battle? Because a lot of people say, yeah, but their lifestyle shows something different. Muchos creyentes, hermanos, serán víctimas de esta guerra porque se permitieron volverse complacientes. Una de las cosas que he notado y experimentado al volvernos complacientes es que comenzamos a poner excusas de por qué no avanzamos en nuestra relación con Cristo. Pero hermanos, con cada excusa se vuelve mucho más difícil permanecer en la fe. One of the things that I've noticed, and I've experienced it.
when we become complacent, we begin to bring up excuses of why we're not doing this for God, of why we're not involved in this for God, of why. But with each excuse that we come up with, it makes it that much harder to stand firm in the faith. Be mindful of that enemy, complacency, because it'll subtly, Pied Piper, subtly take you away from God. Ahora, por favor, vamos a Marcos 12, 35, 37. Aquí el punto, hermanos, es dos pueden jugar este juego. The point here is two can play at this game, Jesus says. Ahora era el turno del Señor para hacer las preguntas. Y se centró en la pregunta más importante de todas. Okay, Marcos 12, 35, 37. El pregunta más importante de todas. ¿Quién es el Mesías? Aquí 35 dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En el libro de Mateo le dice así, ¿quién piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud de pueblo le oía de buena gana. Okay, guys, let's think about this question. Now, Jesus' turn to ask the question. What do you think of the Messiah? Because David says here, Lord, said to the Lord. Now, you guys say that he's the son of David. But David called him Lord. Who's he talking about here? How is that possible? There's a religion out there that does not believe in the triunity of God. How could Jesus be God? No, I don't know. There's the Holy Spirit, there's the Father, and there's Jesus. How could Jesus be one with the Father? My brother Ray, he's a father. My brother Ray has parents, makes him a son. How can that be? He's a father and a son. I shared that with a person. Wow, I never heard it like that. But here Jesus asked the question. Aquí en Mateo dice, si David llamó a Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Estas preguntas les dejó sin palabras. This question left him dumbfounded, speechless. Hermano, estas trampas siempre terminaron de la misma manera, con Jesús exponiéndose su hipocresía religiosa. Bueno, antes de continuar, me gustaría compartir un breve comentario sobre este tema. Porque hay muchos cristianos hoy en día que tienen dificultad para responder a esta pregunta que Jesús les hizo a estos escribas y fariseos. There's many in Christianity that struggle with this question. Who is the Christ? How can he be the son of David? At the same time, he's his Lord. You know how? Because Jesus is God. Jesus is God. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermano, se trata de una persona y esa persona es Jesucristo. Hay muchos cristianos que luchan con él. Hey, how can that be?
Don't hurt yourself. You'll never figure it out. Jesus is God. Estos hombres religiosos no creían que Dios estaba en su presencia, porque estaban cegados por su orgullo y su arrogancia. Sin embargo, hoy en día muchos cristianos luchan por entender quién es este hombre, este Dios. ¿Quién es Jesús? Luchan porque pasan muy poco tiempo en la palabra de Dios. Hermanos, cuanto más tiempo tengan su rostro aquí, the more time you spend in that, God will reveal things to you that He won't reveal to others. Because they don't take the time to want to know. Cuanto más tiempo tengan su rostro en la palabra de Dios, más Dios revelará. En esta sección, hermanos, vemos dos advertencias del Señor. En los versículos 38 a 40 vemos una advertencia contra el orgullo de los escribas. Mateo 12, Marcos, por favor. Marcos 12, 38 a 40. Aquí, el punto, generación de víboras. Generación de víboras. Y les decía en su doctrina, guardados de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hermanos, veamos qué tan severa fue esta advertencia y que dijo Jesús acerca de estos hombres religiosos. We're going to take a look how severe this warning is, or how severe this punishment is. Por favor, ven conmigo a Mateo para leer algunas escrituras aquí. Mateo 23, 13 a 34, por favor. Aquí vamos a ver cómo se dice los 7 ahí. ¿Okay? Aquí Mateo 23, 13 dice: Mas ahí de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decéis, si alguno jura por el tiempo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decéis, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por al que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmasáis de la menta y en el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer, sí, dejar que hacer aquello. Guías ciegos, que colcáis el mosquito y tragáis el comello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero de lo dentro del vaso y del plato, para que también de lo fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decías, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus complacidos en la sangre de los profetas. Y así dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. Vosotros también llena de medida que vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis en ciudad en ciudad. Woo! That's a lot of scripture to make that point. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. There's one thing above all that got under his skin, and that was false teachers. Aquí ahora, hermanos, vemos otro advertencia contra el orgullo de los ricos. ¿Ok? Marcos 12, 41, 44. Aquí el punto, ama al Señor con todo tu corazón. Aquí otra advertencia. Estando Jesús sentado cerca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que estaban echados en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén, amén. Por favor, hermanos, vamos a otro relato, Lucas 21, 1 a 4, para ver otro relato de esto. Lucas 21, 1 dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego puso a una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Aquí, hermanos, en este mensaje comenzamos este estudio con el mandamiento más grande que nosotros han sido dado. Y aquí vemos la demostración de eso. Ahora no es la cantidad, no es la cantidad del dinero, de lo que importa aquí, es en el corazón de cómo se da. Hermanos, Jesús estaba cerca de ver lo que cada uno daba en el templo. Estaba evaluando lo que cada uno daba
sino de lo que cada uno tenía. Okay. Y no de que cada uno. He was watching not of what, of how much they were giving. He was watching of how much that they had and how much they were left with. Aquí, esta mujer dio todo lo que tenía y así él demostró su fe en las provisiones de Dios para su vida. El amor aquí, hermanos, de esta mujer por Dios fue demostrado por ella dando todo lo que tenía. All that she had. I come with you with everything. Okay. Bueno, para terminar aquí, hermanos, vamos a Marcos, capítulo 8, 34 a 38, por favor, a terminar aquí. Aquí habla, hermanos, condiciones para seguir a Jesús. Here we see certain conditions of those that want to serve or follow Jesus. Marcos 8:34 dice, y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque él que si quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y de mi evangelio, le salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? ¿Por qué? ¿Qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Aquí, hermanos, vemos un mandato de Dios para seguirlo con todo nuestro corazón. Hermanos, ¿podrías decir honestamente que les estás dando a Dios lo mejor que tienes? Can you honestly say in your heart that you are giving God the best that you have? I'm not talking about finances. The best that you have. What are we waiting for? What are we waiting for? Are we waiting for something else to happen in this world? Are we waiting for somehow, some way that we can fit in this? Because we do. We are there. We are here. And if we're not giving God our best, we're going to be reading Revelation, Apocalipsis, lo que está pasando. Are you honestly giving God all your best? Or are you giving Him the leftovers? Esta mujer le dio todo lo que tenía. She didn't get out from her rich bank account. Let me take a little bit left. All this is mine. But here, God, you can have this. No, she said, you know what, God? You can have this. Are you giving God your best? Or are you giving God the leftovers? Estamos viviendo en los últimos días profetizados en la palabra de Dios, hermanos. How do you feel about that? How do you feel about that? How do you feel that we're living in the last days mentioned in the Word of God? How do you feel about that? Watching this movie the other day, it moved me, man. How could God want to choose me to do His will? Me? You sure you got the right guy, Lord? You sure you got the right guy? Yes, I do. Como Chuck Smith,
Ahí se quedó luchando. Chuck Smith struggled with that until he embraced it. Until he embraced it. See, God chose me, man. I'm not worthy. I know. But God chose me. And I have this honor, the privilege of doing something with it. Estamos, hermanos, viviendo en los últimos días. Guardad vuestros corazones de las mentiras y engaños del mundo. Y guardad vuestros corazones del enemigo escondido en todos nosotros. Complacencia. Guard our hearts from that enemy inside. Complacency. Oh, I don't feel like it. Taylor, I don't feel like it. You know, I don't feel like praising God today. I don't feel like going to pray with that person. God didn't ask you if you felt like it or not. He said, do it. Ahora no es el momento de volverse complaciente, hermanos, y distraído. Ahora es el momento que el cuerpo de Cristo, la iglesia, brilla para Cristo. Now is our time, saints. It's our time. It's our time to shine for Christ with humility. Y nunca olvidemos el mandamiento más grande que nos fue dado. Amarás al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás tu prójimo como a ti mismo. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Let's finish strong. Mi oración es que mientras todos vamos esta semana al trabajo, a la escuela, a otros lugares, que seamos conscientes de este mandamiento y lo apliquemos en nuestras vidas diarias. I pray as we go out to work this week, school, wherever we go, that we are conscious of this command. Am I loving God with all my heart? Am I loving God with all my strength? Or am I just giving Him what's left over? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a nosotros como creyentes, a vivir con la mente, Señor, que nosotros hemos tus hijos. Y tú nos has dado este privilegio, este honor de compartir el Evangelio con el mundo, con todos. I pray, my King, that you would help us to understand and to embrace the privilege, the honor of being called your children, to take the Word of God, to take the gospel to those that are lost and without hope. I pray that as we have our conversations, that people would see the hope, the joy, the love, the security that we have in you, and they would want it. También oramos, Señor, por los amigos viendo por las redes sociales. Amigos, fíjense bien lo que está pasando en este mundo. Porque todo está escrito en la palabra de Dios. Y solo hay esperanza en Jesucristo. No necesitas correr ya. Deja todo y viene a Cristo. Y Él te da paz. Él te da vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser
fieles a tu voluntad y a tu Espíritu Santo. Oramos todo esto, Señor, en el nombre todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios, que tienen una semana bendecida, hermanos. Gracias a Dios.